Estamos a la víspera del inicio del año escolar en la República Dominicana y lamentablemente es un tiempo de mucha incertidumbre para muchos padres que tienen la desdicha, porque hay que decirlo así, la desdicha de tener a sus hijos en el sistema público educativo de la República Dominicana, porque al día de hoy muchos de ellos no tienen la certidumbre de si van a poder iniciar inmediatamente el año escolar, porque hay un déficit. No hay cama para tanta gente. El expresidente Danilo Medina el pasado domingo dio unos datos demoledores. El presidente Medina dijo que este gobierno había abandonado la construcción de 11.000 aulas y que tenía prácticamente desatendida el sistema de tanda extendida. Esto lo dijo Medina un domingo y supongo yo que los productores de ese show de todos los lunes que hace el presidente Luis Abinader habrían aprovechado estas declaraciones de Danilo Medina para hacer su producción. Y el presidente Luis Abinader pues aprovechó para desmentir al expresidente Medina y para decirle, mire señor Medina, eso es mentira, usted debería informarse mejor, usted debería leer los informes de primera mano y no estar llevándose de lo que le digan por ahí. Eso fue prácticamente lo que le dijo. Y dijo, mire, este gobierno ha incrementado las estructuras escolares. Se han abierto creo que dijo 800 estructuras escolares, una cosa así. Negó todo, como siempre, ¿no? Pues bien, eso pasó el lunes, pero ayer vimos una rueda de prensa donde estaba el ministro de Educación, Luis Miguel Decán, el nuevo ministro de Educación, y el señor presidente estaba a su lado. Y vamos a ver ese video lo vamos a extraer de un trabajo de nuestros amigos del Demócrata. Miren la cara que tiene Luis Abinader y miren y escuchen bien qué está diciendo el ministro de Educación, y lo está diciendo como un logro, como algo bueno, como una buena noticia, lo que está diciendo el ministro de Educación. Y díganme ustedes si esa noticia que está diciendo el ministro de Educación, pues va acorde con lo que dijo Luis Abinader en la semanal cuando le contestó al presidente Danilo Medina, cuando mandó al presidente Danilo Medina a informarse mejor. Vamos a verlo. La falta de aulas y de los cupos que denuncian los padres. Bueno, como hemos señalado hace un momento, se ha ido atendiendo y resolviendo con diferentes mecanismos. Entrega de nuevos planteles, también hemos ido atendiendo con la identificación de espacios de arrendamiento, también con aulas móviles y distintos mecanismos. Se van y se están instalando 302 nuevas aulas móviles en esta primera partida hasta este mes de agosto. Ya en los meses de septiembre y octubre se van a instalar otras 275. Pero es importante destacarles, a propósito de ese elemento, que la ocupación de algunos actores y la preocupación que puede haberse generado por algunas de esas ocupaciones en cuanto a la acogida de estudiantes está siendo atendida y deberá ser atendida. Y no quiero desaprovechar la oportunidad para decirles a todos lo siguiente. Ciertamente el inicio del año escolar es algo fundamental, pero es importante recordar que cualquier inconveniente que se pueda presentar lo vamos a atender como se ha hecho en los últimos años. Y luego de que inicie con éxito, vamos a concentrarnos en la profundización de los aprendizajes. Estamos hablando del Ministerio de Educación, que se lleva el 4% del Producto Interno Bruto aquí en la República Dominicana, y que los muchachos van a tener que coger clase encapsulados. ¿Cómo se justifica eso? ¿De qué forma se justifica eso? Pero lo dicen sin ninguna muestra de vergüenza. El presidente no dijo que no había problema con eso. No mandó a leer los informes al expresidente Danilo Medina. ¿Cómo salta con algo así ahora? Es increíble. Miren, en este momento se acaba de ir la luz
año 2025, y yo lo voy a dejar así, para que ustedes vean. Para que ustedes vean. Esto es la República Dominicana, año 2025. 5 años de gobierno del presidente Luis Abinader. Y miren cómo está la luz aquí. Imagínate, esto es un sector de clase media. Imagínense los sectores populares, lo que están pasando en este momento con la luz. Vamos a ver, ahí llegó la luz otra vez. Vamos a ver parte de una entrevista que le hicimos al profesor Juan Valdés, un científico de la educación. De esos profesionales que estos políticos no les convienen que estén en el sistema educativo o dentro del Estado, porque son personas que querían sencillamente un buen trabajo para la colectividad. Y yo siempre he sostenido que aquí lo que hay es una conspiración, especialmente en el sistema educativo. No quieren que la gente se eduque. No quieren que el pueblo se eduque. Porque así son mucho más fácil de manipular. Y ahí, escuchando al profesor Juan Valdés, ustedes pueden ir entendiendo más o menos por qué a víspera de la apertura del año escolar en la República Dominicana, muchos estudiantes van a tener que coger clases encapsulados en unas improvisadas aulas. Es un placer estar con ustedes de nuevo en La Quinta Pata. Muchísimas gracias por recibirme y por apoyar los esfuerzos que hace el colectivo ciudadano por la calidad educativa en defensa de la transparencia y del buen uso de los fondos públicos dedicados al 4% para la educación. Yo estoy aquí hoy porque nosotros hemos hecho público la denuncia que hemos llevado ante la doctora Milagros Ortiz Bosch por violaciones a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, a la transparencia, que han sido incurridas por dependencias del Ministerio de Educación, en este caso el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAM, que es la instancia encargada de algo tan importante como la formación y la capacitación de los docentes de las escuelas públicas dominicanas. El INAFOCAM maneja más de 4,000 millones de pesos al año, pero lamentablemente cuando nosotros hemos solicitado información pública sobre los contratos, las transacciones, los convenios, las personas que manejan esos fondos, nos hemos encontrado con violaciones serias a la ley, sobre todo en lo que tiene que ver con el libre acceso. Desgraciadamente, a pesar de que en este país se supone que hay una democracia y de que todos los ciudadanos tenemos derecho al acceso a la información pública, nosotros mismos hemos tenido que incurrir en el gasto de cientos de miles de pesos en abogados, alguaciles y en trámites legales para recibir información pública. Información pública sobre precisamente el uso de los fondos para la formación y capacitación de los maestros de este país. Esto que ustedes ven acá son las 2 denuncias que hemos presentado a la doctora Milagros Ortiz Bosch y al ministro Luis Miguel de Camps, precisamente porque a pesar de contar con 6 sentencias del Tribunal Superior Administrativo que le ordenan a la doctora Clara Joa, directora del INAFOCAM, entrega de estos contratos y de estas informaciones, ella no ha accedido. O sea, desafía abiertamente no solo la ley, sino a los tribunales de la República. Y yo quiero que el país entienda cómo sistemáticamente aquí la ley de libre acceso a la información pública se está violando. Fíjense algo. Lo primero es que uno solicita información sobre cualquier contrato o transacción. La ley te da un plazo de un número de días. Ellos esperan hasta el último día de plazo que te da la ley y te piden un plazo extraordinario. Ese plazo extraordinario te da 1 o 2 semanas más. Y ellos esperan a que se cumpla el último día para simplemente no darte la información. Entonces, ¿de qué ética e integridad gubernamental es que nos están hablando? Yo he escuchado mucho al ministro de Educación en un interés legítimo que él tiene
de que se fortalezca la moral y cívica en este país. Y he dicho muchas veces que la moral y cívica no se enseña con una asignatura escolar, sino que la moral y cívica se predica con el ejemplo. Y si son los funcionarios más altos de la educación pública de este país los que violan la ética e integridad gubernamental, ¿cómo esperan que los niños con una materia escolar aprendan moral y cívica? Si el ser humano no aprende por transmisión de conocimientos, si el modelo educativo dominicano se basa en la construcción social del aprendizaje, que es algo que increíblemente no han aprendido nuestros dirigentes educativos. Da vergüenza que nuestros líderes de la educación pública no entiendan ni siquiera cuáles son los fundamentos del diseño curricular en el cual se basa la educación pública. Que no se va a aprender una materia como moral y cívica con transmisión de una materia. Si los líderes del país y sobre todo los líderes del sistema educativo son los primeros que no se manejan con moral ni cívica, no podemos esperar que los niños, por recitación, puedan ejercer una conducta moral y cívica. Y estas condenas, esas sentencias, son una vergüenza, porque varias de estas son reafirmadas. O sea, nosotros hemos pedido, por ejemplo, copias de los contratos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la OEI, que tienen los pasados 4 años más de 1.500 millones de pesos en contratos con el Ministerio de Educación y con el INAFOCAM. También el UNICEF, que es el que tiene los contratos para el programa de primaria en lenguaje y matemáticas, del que tanto se ha querido hablar en este país. Al igual que todos los contratos que se hacen en el país para la formación de los docentes, porque nosotros tenemos un interés legítimo en verificar cuánta calidad tiene la formación que reciben los maestros de este país. Porque todos se quejan de que necesitamos mejores maestros. Pero el instituto que está supuesto a formarlos y capacitarlos es precisamente el INAFOCAM. Y cuando nosotros hemos pedido inclusive informes de programas para ver en realidad cuánta calidad tienen, también se nos niegan. Aquí se entrega la información que le place al incumbente del momento. En esta ocasión, la doctora Clara Joa, que era la mano derecha de Ángel Hernández, que la llevan ahí semanas antes de despedir o de destituir a Ángel Hernández, entonces la ponen en el INAFOCAM, que de hecho se ha llevado para allá un grupo de ex empleados de la gestión de Ángel Hernández, ganando hasta 190,000 pesos como asesores y hasta asistentes. Y nosotros tenemos las evidencias de esto. Y está convirtiendo esa institución en un mercado persa. Totalmente. Yo, como académico, como director de instituciones académicas, he trabajado con formación docente con esa misma institución por más de 15 años. Y en lo que hoy se ha convertido el INAFOCAM es simplemente en el capricho y en el botín de un grupito. De hecho, nosotros actualmente tenemos sometido al INAFOCAM y a todas las universidades e institutos que tienen contratos con esa institución, porque a nosotros se nos ha dicho mediante una sentencia que ellos no pueden hacer contrataciones y contratos al margen de la ley de compras y contrataciones. Y actualmente todos sus contratos están al margen de la ley de compras y contrataciones, que es algo que lleva 20 años sucediendo. Nosotros mismos tuvimos un caso precisamente donde denunciamos, pero es que esto siempre ha sido así. Y con nosotros se quiso hacer una excepción y luego al día de hoy, 3 años después, continúan haciendo lo mismo. Entonces, nosotros estamos muy preocupados, primero, porque aquí se ha dicho en esta misma semana, en la semanal del presidente de la República, que se está cumpliendo con la ley de libre acceso a la información pública. Pues bueno, miren, nosotros tenemos no solicitudes negadas, no, sentencias, 6 sentencias a la doctora Clara Joa, directora del INAFOCAM, con las cuales ellos no han cumplido y nos han puesto a gastar como ciudadanos y como institución cientos de miles de pesos en abogados simplemente para entregarnos información pública. Señores, no podemos permitir en este país que el 4% se siga manejando tan caprichosamente y como el botín de un grupito, de un solo sector. Porque luego quieren preguntarse por qué fracasa la educación dominicana. Pero encima de que no logran nada porque no han dado buenos resultados, quieren manejar los fondos públicos e instituciones como el INAFOCAM a la mala. No obedecen sentencias, no cumplen con estas
Cada vez que llegan a una de esas instituciones, simplemente traen a su propio grupito. Y aquí lo que tenemos ya es una crisis generalizada en gestión pública. Yo he dicho, en términos generales, que si queremos mejorar la educación dominicana, necesitamos un nuevo gabinete en el Ministerio de Educación. Desde los directores de institutos como el INAFOCAN y el INAVIE, que no sale de un escándalo de corrupción, hasta todos los viceministerios del Ministerio de Educación. Creo que el ministro Luis Miguel de Camps tiene muy buena intención. Creo que él podría hacer muy buen trabajo, pero insisto, está atado a un gabinete que es como una camisa de fuerza, que no han resuelto nada. Este año, señores, ya estamos a menos de 45 días de iniciar el año escolar. Y acá, más de 300,000 niños se van a quedar fuera de la escuela simplemente por la incompetencia y la ineficiencia de quienes dirigen el Ministerio de Educación. Milagros Ortiz Bosch, ¿sabe de esto? ¿Ha conversado Bueno, usted con ella ha recibido esta denuncia el día de hoy. Nos preocupa que en una ocasión nosotros, doctora Milagros Ortiz Bosch, si ve este programa, sometimos a través de ADOCO el expediente sobre la declaración jurada de bienes falsa de Ángel Hernández. Y al final recibieron el expediente y con lo que nos respondieron es con que eso era subsanable. Entonces, señores, miren. La Dirección de Ética le contestó así a usted. Definitivamente a ADOCO y a nosotros. Nosotros sometimos el expediente. Yo espero que ahora, aquí la Ley de Función Pública 4108 tiene un código de pautas éticas. Si queremos enseñar moral y cívica al pueblo dominicano, debemos empezar precisamente con la moral, la cívica y la ética de nuestros funcionarios públicos, porque nada justifica, doctora Milagros Ortiz Bosch, señor presidente de la República, que la directora ejecutiva de INAFOCAN, Clara Joa, se niegue a cumplir con 6 sentencias pidiendo la información sobre contratos y programas que se hacen con fondos públicos. O sea, no podemos hablar de democracia, ni de transparencia, ni de ética, ni de integridad gubernamental en estos términos. ¿Por qué tengo yo, como ciudadano, que gastar cientos de miles de pesos en abogados simplemente para que ustedes me entreguen información que es pública? Entonces, si queremos mayor credibilidad y que este pueblo crea de verdad en la educación, tiene que predicarse con el ejemplo, no con los discursos, no con la demagogia, no gastando 600 millones en publicidad como se hace de un fin de semana para otro. Esa no es la solución. Aquí se está fraguando ya un descontento de toda la clase docente. O sea, ya el pueblo dominicano y la clase docente está totalmente decepcionada del manejo de la educación pública. Y nosotros exigimos transparencia. En nuestro caso, como colectivo ciudadano por la calidad educativa, especialistas en educación, exigimos que en el Ministerio de Educación y sus institutos se designe primero gente seria y segundo, gente competente. Porque los hechos nos dicen que no los tenemos hoy en día. La declaración jurada que usted dice que es falsa del señor Hernández. Pero nosotros denunciamos y ese expediente se sometió a través de ADOCO a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Hablando de Constructora Playa Morón, que fue la empresa que él nunca declaró y que luego entonces, cuando nosotros lo denunciamos, nos dicen que es subsanable y él corrige. ¿Pero y qué hace un ministro de Educación con una constructora? Bueno, lo que pasa es que eso es parte de su propiedad y su familia. El problema no es ese, el problema es que no lo declaró. Entonces tú le llevas a las instituciones que previenen la corrupción aquí los expedientes. Y lo que te dicen es que eso es subsanable, que eso se va a corregir. ¿De qué monto estamos hablando más o menos? No, esos son millones de dólares. ¿Millones de dólares? Ah, pero usted está hablando de espacios, señores, en tierra, en lugares que no son baratos. Pero el punto aquí al que yo quiero hacer... Nuria Piera, por favor. Bueno, es que aquí todo está documentado. En nuestro caso, es bueno que el pueblo dominicano lo sepa, todas nuestras denuncias se basan en las evidencias. Por eso es que lamentablemente tenemos que incurrir en gastos de cientos de miles de pesos solo para ir a un tribunal a pedir información pública. ¿Van a creer los profesores y las familias en las autoridades educativas manejando el dinero del Ministerio de Educación y sus institutos de esa manera? ¿Por qué hay que negarse a entregar? Por ejemplo, aquí el PNUD ha manejado miles de millones de pesos en contratos con el Ministerio de Educación. Y cuando hemos pedido los contratos, hasta nos refieren al PNUD.
que el PNUD que los tiene. Aquí yo insisto como presidente de Dominican Republic, TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, que aquí se han manejado cientos de millones de pesos en compras a través del PNUD, de clave de acceso a una plataforma en línea para aprender inglés en la escuela, y eso es un fiasco. Y cuando hemos buscado en las denuncias de libre acceso a la información, lo que hacen es evadirnos. O nos envían o nos refieren al PNUD. O nos envían un documento, señores, como nos han enviado diciéndonos, nosotros no tenemos registro de esto. Pero cuando tú ves el plan operativo anual del ministerio, tú te encuentras con que lo tienen ahí en el plan anual de compras. Al ministro Luis Miguel de Camps yo le envío una voz de alerta. Yo creo que él tiene la intención de mejorar la educación dominicana, pero él necesita gente ahí, primeramente, competente y confiable. Al presidente de la República también le envío un mensaje muy claro, señor presidente. Ya han pasado más de 4 años. Nosotros prometimos un cambio en la educación. Ese cambio no se ha dado. Y el pueblo dominicano no tiene que estar atado a un grupo de funcionarios que no resuelven. Funcionarios que no son especialistas en el área de educación escolar, que se la pasan día a día tratando de ocultar todo el fracaso educativo y gastando cientos de millones mejor en publicidad y propaganda que en hacer las cosas que son necesarias para las áreas sustantivas de la educación. Al día de hoy, señores, reitero, faltando menos de 45 días para iniciar el año escolar, aquí todas las escuelas que había que remozar están paralizados los trabajos. Más de 400 escuelas que hay que construir. Cuando nosotros hemos ido a los pueblos, no está trabajándose en esto. A esta fecha, la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación no ha ejecutado ni el 5% de su presupuesto, de más de 11,000 millones de pesos. Y los informes que tenemos, por lo menos en La Vega, es que se quiere forzar a los contratistas a que tomen préstamos para proceder con las obras, teniendo miles de millones de pesos ahí en presupuesto. Nosotros hemos hecho un sondeo nacional sobre todas las aulas que hay que reparar y las escuelas que hay que terminar y construir, señores. Y esos trabajos no se están haciendo, faltando menos de 45 días. Entonces después le dicen al país que ningún niño se va a quedar fuera de la escuela. Eso es falso. Yo invito a todo el pueblo dominicano a que no me crea a mí, a que descargue las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas y el Ministerio de Educación. Al día de hoy, los niños de 1 a 5 años en este país, entre el sector público y el privado, ni siquiera llegan a los 400,000 inscritos en la escuela. Y la población en ese rango de edad supera a más del 1,000,000 de niños. Aquí más de 500,000 de niños dominicanos no tiene cobertura ni cupo en la escuela para estudiar. Y la ley y el diseño curricular dominicano le da a todos los niños de esta República Dominicana el derecho a ir a la escuela a partir de los 45 días de edad. Para eso están los centros de atención e intervención temprana a la educación, los CAIPIS. Para eso está el nivel inicial. Y entonces, ¿qué se ha hecho con el 4%? ¿Qué es lo que ha pasado? No en los pasados 4 años, no. En los pasados 11 años, desde que empezó su aplicación. Yo creo que el pueblo dominicano, Edwin y Maracayo, tiene ya que volver a la lucha por el 4% para la educación. En esta ocasión, y debo aclararles algo, el 4% para la educación no se está aplicando. Lo que este año se ha asignado es el 3.82%. Hay 15,000 millones del presupuesto de educación que se le ha quitado. El presupuesto de este año debió haber sido... Está violando francamente la ley. La ley de presupuesto y la ley general de educación. O sea, están asignando de 309,000 millones cuando son 324,000 los que deberían asignarles según la misma ley y el PIB. Entonces, yo le pregunto al pueblo dominicano, ¿por qué tenemos nosotros que quedarnos de brazos cruzados? Yo le pregunto al presidente de la República, señor presidente, ¿qué le cuesta a usted nombrar a gente competente ahí? Si los que tenemos hemos visto ya que no dan la talla, que no han resuelto.